Sean todos bienvenidos, muy buenos días nuevamente. Dios les bendiga, es un gusto recibirle nuevamente en este lugar. Vamos a ver el día de hoy, vamos a estudiar en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Vamos a estudiar el sexto mandamiento que dice: no matarás. Un mandamiento muy corto, pero muy amplio en su significado y en todo lo que Dios nos quiere decir. Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice la Escritura de una manera muy sencilla, muy práctica, sin palabras antes, sin adornos, sin ningún tipo de maquillaje. Dice la Escritura: no matarás solamente. Recordemos que son palabras de la boca misma de Dios. Dios no quiso dictarle las palabras a Moisés, Dios no quiso revelarlas de otra forma, sino únicamente a través de su propia boca. Dice la Escritura que Él habló y que el pueblo mismo estaba escuchando la voz de Dios. Y tanto terror sintió el pueblo cuando escuchó la voz de Dios que dijeron: no hable ya Dios con nosotros. Esto era algo muy importante, porque Dios de esa manera estaba dándose Él mismo el papel del autor de la vida. Él le dio la vida al hombre, Él te dio la vida a ti, Él nos ha dado la vida a todos nosotros. Y todo lo que hay en el mundo, todo lo que existe, todo tiene vida porque Él le ha dado vida. Por lo tanto, Él es el único que tiene derecho a quitar la vida, porque solamente Él la dio. Entonces, por eso el texto dice de una manera muy clara: no matarás. Es el segundo de los mandamientos que regula nuestra relación con nuestro prójimo y tiene como objeto el valor inicial que todo ser humano posee y al que tiene derecho: la vida. Un valor que hoy en día se ha puesto en tela de juicio. Vamos a abundar un poquito acerca de este tema, que es muy amplio. Créanme, no creerá usted cuánto podemos sacar de este mandamiento y todo lo que Dios nos pide. Y vamos a verlo en dos partes. Vamos a mirar primeramente el mandamiento de forma externa, qué nos prohíbe hacer o qué nos impide hacer, pero también vamos a verlo después en el corazón. ¿Por qué la Biblia nos dice no matarás? ¿Por qué Dios a veces culpa a algunos de que tienen las manos llenas de sangre, aunque tal vez nunca han ensuciado sus manos con esa sustancia, con la sangre humana? Hoy vamos a entenderlo, y yo creo que este mandamiento nos puede dar mucha luz y nos puede ayudar a poder caminar de manera correcta con el Creador. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Él nos ayude en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque Tú nos has traído, Señor, para ser bendecidos. Tu palabra dice que no es Tu voluntad que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Pero también Tu palabra nos enseña que Tú quieres instruirnos para que nuestras vidas sean agradables. Ayúdanos, Señor, porque estamos en una época en que Tu ley se ha puesto tras las espaldas casi de todo el mundo. Queremos nosotros comprenderla. Queremos, Señor, nosotros que Tú nos ayudes a guardarla, a vivirla, Dios amado. Bendícenos a través de esta palabra y permite que a través de este mandamiento entendamos el valor sagrado que Tú le das a la vida del hombre. Padre, en el nombre de Jesús te pido hoy, ayúdanos. Amén. Amén. Este mandamiento establece el valor, además, sagrado de la vida. ¿Qué significa sagrado? Cuando decimos que algo es sagrado, queremos decir que ese algo Dios lo dio, o Dios lo creó, o Dios ha puesto su nombre en él. Entonces, por eso decimos que la vida es algo sagrado, que nadie es algo para privarle a otro ser igual el derecho a la vida. Y como el hombre está hecho imagen de Dios, además, si alguno atenta contra la vida de otro, está atentando contra Dios. Es como si alguien dijera, imagínese que usted tiene su vehículo o la puerta de su casa si no tiene vehículo, y alguien va y le raya su puerta o le raya su carro o le pinta la puerta de su casa. ¿Usted qué diría? ¿Por qué me estás ofendiendo? Esa persona, imagínese que esa persona le dijera: no te ofendí a ti, ofendí la puerta de tu casa. No, yo ofendí la puerta de tu auto.
No, es que el auto es mío. Y el auto no te puede decir, pero yo sí veo lo que le hiciste. ¿A quién está ofendiendo esa persona? A usted. Cuando usted atenta contra la vida de otro ser humano, además de que ese ser humano sí tiene la facultad de poder decir y sentir, además usted también ofende al que creó a ese ser humano, a Dios. Por esa causa decimos que la vida es sagrada. La vida en toda su expresión. Entonces es un desafío a Dios. Nos quiere inculcar este mandamiento, el gran respeto que tiene la vida. Porque si usted se da cuenta, solamente dice, no matarás. Pero ¿no matarás qué? No matarás. Pero ¿cuál? ¿Cómo? Nos quiere decir que la vida es algo sagrado y cualquiera que rompe o que atenta contra la vida, por ejemplo, la gente que vende drogas, la gente que vende alcohol, la gente que vende tabaco, está atentando contra la vida de otro ser humano. Sí es cierto que la persona que lo compra, pues lo compra ella y lo adquiere, pero es porque alguien le dio la facilidad de ponérselo a su alcance. Si usted le da a su hijo a comer algo que sea venenoso, usted atenta contra la vida del niño. No podría usted decir, bueno, pero es que él se lo comió. Sí, porque tú se lo diste. Bueno, en el caso del menor de edad, bueno, es un menor de edad y va a confiar en ti. Pero hay mucha gente que hoy en día, a pesar de que somos seres humanos y podemos ser adultos, es increíble ver cómo algunos seres adultos todavía tienen que hacer cosas como si fueran niños. Apenas el día de ayer o antier estaba en un supermercado y estaba viendo, no, estaba en una tienda, no era ni un supermercado, era una tienda, y estaba viendo las cajetillas de cigarros porque las tenían a la mano, casi siempre las tienen guardadas en un estante, pero ahí no, las tenían a la vista porque eran cajetillas vacías. Y estaba viendo todas las fotos que tenían las cajetillas de cigarros. Dice, fumar causa EPOC, una enfermedad que te incapacita los pulmones. Fumar causa cáncer. Y te ponen ahí una persona en una cama de hospital con una traqueostomía, con un tubo aquí en su garganta. Te dice, fumar causa impotencia sexual. Y te ponen una imagen para hacerte alusión a ello. Fumar causa pobreza. Y la gente va y compra todavía el producto. Y es igual con el alcohol. Usted se pone a pensar, bueno, ¿dónde quedó entonces el raciocinio del ser humano? Usted póngale veneno a un animal y el animal no se lo come. No tiene inteligencia. Lo que tiene es un instinto que le dice, no comas eso porque es dañino. Pero el ser humano le pone en veneno, paga por él y lo consume él mismo. Aquí podemos ver lo que el pecado puede hacer en la vida del ser humano. Porque también la vida que Dios te impide tomar también es la tuya. Y si tú atentas contra tu vida, también estás atentando contra Dios. Dice la Escritura que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces también aquello que destruye tu cuerpo está destruyendo tu vida. Dios nos da un panorama completo. El tormento a los animales es pecado también. Aquí algunos, a veces usando este mandamiento, han dicho, bueno, entonces debiéramos ser vegetarianos, no debiéramos comer porque estamos matando un animal, ¿sí? Bueno, Dios mismo en su palabra, dice la Escritura, que le dio al ser humano los alimentos y junto con ellos también les dio para que se sirviera de los animales para poder alimentarse. Aunque al comienzo no fue así. Al comienzo no fue así. Al comienzo tanto Adán, su esposa y los animales, todos se alimentaban de hierba. Hasta los carnívoros se alimentaban de hierba también. Y había todo lo necesario para que pudieran tener los nutrientes para su cuerpo. Pero cuando entró el pecado, dice la Biblia que la creación empezó a degradarse, empezó a corromperse, entró la muerte y el ser humano, de hecho Dios mismo fue el primero que mató un animal, ¿se acuerda? Cuando Adán y Eva estaban desnudos, dice la Escritura que ellos tomaron unas hojas de una planta que se llama parra, se cubrieron, eran delantales solamente, y dice la Biblia que Dios los vio su desnudez, y dice la Escritura que Dios les dio túnicas de pieles. ¿De dónde venían las pieles? De los animales. Las pieles vienen de los animales. El primero que mató un animal fue de hecho Dios, él tenía derecho.
Y con esto mostró dos cosas Dios. Primero, que el pecado iba a traer como consecuencia la muerte. Era lo más importante. Lo segundo era que por causa del pecado de ellos, alguien tuvo que morir, lo cual era una enseñanza y una imagen directa de lo que iba a hacer Cristo un día en la cruz. Y que esa muerte iba a ser para cubrir la desnudez de ellos. Que es lo mismo que Cristo Jesús hace hoy a través de su muerte. Podemos obtener el perdón del pecado para que sea cubierta nuestra vergüenza, nuestro pecado. Sin embargo, Dios le dijo al hombre: no matarás. Pero todo lo que hay en el mundo, sí, los animales también se puede uno servir para alimentarse de ellos, siempre y cuando no haya un tormento. Y aquí entran las cuestiones ya éticas, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un tormento? ¿Hasta dónde? Hay formas de matar animales, etcétera. Jesús también, cuando estaba en la tierra, también comía carne de pescado. La dieta judía incluye mucho pescado, incluye carne de cordero, muy poca carne de res. El cerdo no lo comían, pero incluía carnes también. Entonces, pues no es un pecado, porque Dios mismo le dio autoridad al hombre para poder servirse de la creación, para poder suplir su necesidad. Muy importante. Sin embargo, nos enseña el valor sagrado de la vida, y lo que prohíbe sí es tormento o la muerte por diversión, ¿no? La muerte por diversión, la muerte por deporte, únicamente cuando no hay un objetivo como comer. Hay lugares en los que a veces hay temporadas de caza, pero lo que la gente caza lo consume, deben de consumirlo, es parte de una ley también, y solamente pueden matar ciertas cantidades de animales de cierta edad también. ¿Para qué? Para proteger que no se extingan los propios animales. Entonces, Dios nos dice: no matarás, y nos enseña el valor sagrado de la vida. Esto nos lleva, quiero mostrarle, específicamente cuando vemos este mandamiento y pensamos hacia afuera, pensamos en el asesinato, que es la muerte de un ser humano por otro ser humano. Quiero mostrarte 8 tipos de asesinatos, 8 tipos de situaciones que pueden caer dentro de lo que es o no es también un pecado, para entenderlo. Número 1, está aquel que es en defensa propia. No le quisiera llamar permitido, porque sería como decir, bueno, Dios dijo no matarás, pero sí puedes matar. Pero ¿qué ocurre cuando una persona tiene en peligro la vida, quizás, a lo mejor no la suya, pero tal vez la de su familia? Y tiene que elegir entre su vida y la vida de la persona que está poniendo en riesgo a su familia. La propia ley dice que cuando alguien le causa heridas o incluso la muerte a otro en defensa propia, no es sujeto de pena. Obviamente tienen que probar que fue en defensa propia, tienen que probar que no hubo un abuso de la fuerza, aprovechándose de la circunstancia. Caso típico, cuando un ladrón entra a tu casa a robar. No sabes si el ladrón viene drogado, no sabes qué intención tiene, no sabes si solo quiere robar o quiere hacer otra cosa o quiere matar, no sabes. No puedes arriesgarte a preguntarle, oiga, ¿cuál es su intención para ver si le hago algo o no? Tienes que proceder a defender a tu familia. Y a veces en un caso así, pudiera llegar a ser que un ladrón pierda la vida, ¿sí? Alguien, o tú, no lo sé. Bueno, la misma ley dice que cuando alguien se defiende de una agresión que pone en riesgo su vida y causa la muerte, no es sujeto de pena. La Biblia también dice que cuando alguno era encontrado en la casa de otro, si aquel le mataba estando en su casa, no iba a ser culpado. No iba a ser culpado. Pero si alguno moría a manos de otro, dice la Biblia, tomarás la vida del que lo mató por la del que fue muerto. Ojo por ojo, diente por diente. Es lo que conocemos como la ley del talión. Pero había excepciones. Entonces está este primer punto: cuando alguien en defensa propia puede incurrir en la muerte o heridas a otra persona, pues es algo muy caótico, ¿verdad? Para pensar cómo hacerlo, qué no hacer. La verdad que lo mejor es encomendarse a la mano de Dios, pero también puede llegar la ocasión en que alguien tenga que defender su familia y pues tiene que ver por el bien mayor. Caso número 2, la muerte o el asesinato accidental.
cuando alguien le quita la vida a otro ser humano, pero su intención no era hacerlo. También llega a ocurrir, vamos a ver Deuteronomio 19, versículo 4, Deuteronomio capítulo 19, versículos 4 y 5. Deuteronomio 19 dice la Escritura, y este es el caso del homicida que huirá allí. Dios le dijo a Moisés que iban a tener que tener ciudades de refugio. Iba a haber lugares a los cuales nadie iba a poder entrar, iban a estar custodiadas. Solamente iban a poder entrar ciertas personas, entre ellos los homicidas. ¿Qué homicidas? Dice, y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo, hiriere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Porque dice la Biblia que si no, el vengador de la sangre lo iba a agarrar. ¿Quién es el vengador de la sangre? Pues la familia. El papá, el hermano, el tío, el esposo, la mujer, no sé. Alguien que por rencor, ¿verdad? Sabiendo, pues yo no vi, yo no sé, tú lo mataste, yo lo mato. Dice, entonces Dios designó que tenía que haber ciudades de refugio para que esas personas no murieran a causa de la muerte de otros. Un asesinato accidental. Sí mató a otra persona, pero no era su intención matarlo. Por eso dice que no tuviera enemistad. Vaya a ser que lo disfrace como un accidente y realmente lo que hizo fue cobrarse la deuda que tenía, ¿no? Todo eso lo tenían que investigar los jueces. Se llevaba el caso, se daban las pruebas, se narraba qué pasó y los jueces tenían que investigar, a ver pues cómo fue la relación, qué había antes, eran vecinos, tenían algún problema, etcétera, etcétera. Y cuando era la muerte accidental, la persona entonces podía huir y escapar para no ser condenada. Número 3, el homicidio por negligencia. ¿Cuál es aquel? Bueno, un accidente de trabajo, como el que acabamos de leer también, aunque en este caso fue accidental, pero por ejemplo, alguien que por descuido pierde la vida en un trabajo y se le puede dar la responsabilidad al patrón, por ejemplo, ¿no? No le dio cascos a sus trabajadores y le cayó una viga en la cabeza y lo mató, y si hubiera tenido un casco, a lo mejor se quiebra el casco y lo lastima, pero no lo mata, ¿no? Bueno, eso es un asesinato, pues sí, lleva una responsabilidad la empresa o el patrón, pero no es culpable de homicidio. Eso lo designan las leyes también, pero es otro tipo de homicidio también, por negligencia. La Biblia habla incluso de personas que pudieran, por negligencia, por ejemplo, dice, dejar un buey, un toro suelto y acorneó a alguien y lo mató. Dice, bueno, si no se supiere que el animal era agresivo, pues no va a haber responsabilidad, pero si la persona sabía que el buey era agresivo y que acorneaba ya desde antes y no lo guardó, entonces iba a llevar responsabilidad. Sí iba a llevar responsabilidad y va a tener que resarcir con una fuerte multa el daño que ocasionó a otro. No matarás. También nos pide entonces que tengamos cuidado con la vida de otras personas, porque tan valiosa es tu vida como valiosa es la vida de aquel que está poniendo su vida en tu mano de alguna forma, ¿sí? Son las leyes que obligan, por ejemplo, a los patrones a darles atención médica a los trabajadores para que en caso de que tengan un accidente, pues no pongan en riesgo más su vida de lo que ya de por sí puede estar en riesgo por el simple hecho de estar trabajando. Cuarto, por accidente. Cuando en una pelea alguno muere sin que hubiera intención del asesino de matarlo. Fue accidental, pero al fin murió. Ahí sí hay responsabilidad, pero no tan grave como la de un accidente pues doloso, no una muerte dolosa. Número 5, el intencional, cuando existe premeditación, alevosía y ventaja. O sea, ya es lo que conocemos como un asesinato. Cuando una persona piensa, planea, ejecuta el asesinato o bien le manda a otro que lo haga. A lo mejor él no lo hace porque no tiene ni el valor para hacerlo, pero manda a otro, le paga a alguien para que lo mate. Bueno, ese es como tal el asesinato y ese sí lleva todas las ¿cómo se le llama?
las agravantes legales, premeditación porque quería matarlo, alevosía porque fue a buscar cómo quitarle la vida sin que el otro supiera, y también ventaja porque él sabía lo que iba a hacer y aquel no tuvo oportunidad de defenderse. Eso es lo que el asesinato dice en la Biblia, que la persona iba a tener que pagar con su propia vida, y no iba a haber forma de que pudiera dar ni siquiera una multa. Tenía que ser también muerto. Vamos a leer Éxodo 21, 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Sí? Ahora, curiosamente, este texto está hablando acerca de las leyes sobre los esclavos. Aún los esclavos, la Biblia fue el primer documento que tenemos escrito, del que tenemos conocimiento, que le otorga derechos a los esclavos. Antes de la Biblia no tenemos ningún documento anterior, que hable de que un esclavo tenga algún derecho. No tenían derecho de nada. ¿Por qué? Porque es más, un esclavo valía a veces menos que una vaca. Valía menos. Porque una vaca, si la matabas, te la cobraban cara, pero un esclavo, pues, a veces te lo cambiaban por otro nada más y ya. O te daban una multa, etcétera, y se acababa. No se consideraban siquiera como seres humanos, porque venían de botines de guerras, etcétera. Pero aquí dice la Biblia claramente que cuando alguien hacía algo así, cuando había una pelea, una riña, iba a tener que ser castigado igualmente. Versículo 12, vamos a ver Éxodo 21, versículo 12. Fíjese cómo dice este texto. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Es claro. ¿Quién puede dictar eso? Dios. ¿Y cómo se ejecutaba eso? Ahorita vamos a verlo más adelante. Versículo 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré al lugar al cual ha de huir. No pretendía matarlo. O sea, dice que a veces Dios puede incluso hasta hacer algún tipo de justicia a través de uno que no buscaba. Dios lo puso en su mano, dice, y murió, pero no era su intención matarlo. Y empieza a describir todos los casos en los que la persona debía de ser castigada y debía de ser puesta en un recaudo. Verso 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. De mi altar lo quitarás para que muera, dice la Escritura. Y empieza a abarcar todos los casos. No quiero abarcarlos, son muchos y da muchos detalles. ¿Qué otro asesinato la Biblia también impide? Bueno, el aborto. El aborto hoy en día es un tema que ha generado gran causa para el debate, que si es ser vivo, que si no es ser vivo. La Biblia dice que Dios solamente puede quitar la vida, y bíblicamente el aborto es visto como un asesinato. Es visto como alguien a quien, además de que se le mata, es un asesinato vil, porque además se hace contra alguien, número uno, que es inocente, y en segundo lugar, que no tenía la opción de ninguna forma de defenderse. Y una tercera agravante, fue hecho por quien se suponía que debía de protegerlo. Entonces es todavía más vil, y es terrible ver que hoy en día a una persona se le puede juzgar porque un trabajador en su empresa se lesiona, y lo pueden meter hasta la cárcel si no paga la multa. Pero si alguien comete un aborto, hoy en día hasta es permitido, hasta el Estado le apoya, le ayuda para que aborte. La Biblia dice claramente cómo Dios llamó a algunos profetas antes de que naciesen en el vientre de su madre. ¿Quién sabe cuántos de esos que han matado? Quizá alguno iba a ser un profeta, quizá alguno era un llamado por Dios para hacer algo, y los padres le cortaron la existencia.
No lo sé, Dios lo sabe. Y Dios en aquel día va a juzgarlo y es terrible. Entonces el mandamiento 6 también nos impide el aborto. Nos impide de alguna manera, ¿por qué? Porque la vida es sagrada. No tienes tu derecho a tomar la vida del ser que está, si eres mujer, que está en tu vientre. A veces dicen, no, es que es parte del cuerpo de la madre. No es cierto, biológicamente es una mentira. Solamente le está dando un poquito de alimento a través del cordón umbilical, pero el otro ser tiene cerebro, tiene corazón, tiene ojos, tiene manos, tiene dientes, tiene órganos reproductores, tiene todo lo necesario para vivir. Solamente le está sustentando la vida por un tiempo, pero es una vida diferente, independiente. Solo está siendo alimentada por la madre. Entonces es un mito y es un engaño decir que el bebé o que el embrión en el vientre de la madre es parte del cuerpo de la madre. No es cierto. Está dentro de su cuerpo, pero no es parte de su cuerpo. Está dependiendo de, pero es otro ser humano y tiene las cualidades de un ser humano. Por eso las leyes han dicho que hasta el 4º mes pueden abortar sin que sea un delito, hasta la semana número 12. Hasta el 3er mes, dice. Algunos ya lo han alargado hasta el 6º mes incluso, lo cual pues ya, aquí una vez tuvimos una prédica del aborto, muy, muy gráfica, muy terrible, las imágenes que vimos, muy terrible ver cómo los bebés que eran descuartizados ya tenían sus manos, sus ojos, tenían todo su cuerpo realmente, solamente que en pequeñito. Era un ser humano completo, al cual no se le dio la oportunidad de poder vivir y poder ser lo que iba a ser. Usted y yo estamos aquí hoy, pero alguien pudo habernos abortado, ¿sí? Pero hoy estamos aquí. Tenemos el derecho a la vida porque Dios dijo, no matarás. Otro caso más de asesinato sería la violación. Cuando alguien abusa, en este caso de una mujer, aunque hoy en día también se abusa de los hombres, llega a ocurrir. Vamos a ver Deuteronomio 22, versículos 25 al 27. Deuteronomio capítulo 22. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase, dice la Escritura. ¿Cuál es la clave aquí? Dice la Escritura que la mujer, en este caso habla de desposada porque si no era desposada, la pena era que tenía que casarse con la mujer, tenía que pagar la dote, tenía que casarse con la mujer, pero cuando la joven estaba desposada, pues era el desposorio en la Biblia es equiparable al matrimonio. Entonces dice que la joven dio voces, o sea, luchó para no tener esa relación con ese hombre. Pero dice antes que si la mujer no daba voces, o sea que consentía en ser abusada, entre comillas, ¿no? Como cuando dicen, es que se la robó. Bueno, esa palabra a veces solamente es un eufemismo, ¿verdad? Es una palabra que busca ocultar lo que realmente ocurrió. Nadie se la robó, se fueron, que es muy diferente, pero siempre a la mujer se le quiere dar el papel como de víctima, no es que se la robaron. No se la robaron, se fue. Hay tiempo que sí, hay veces que sí. Yo tuve una familiar, una tía mía, que realmente había tiempo en que sí se las robaban. O sea, sí se las llevaban a caballo y se las llevaban lejos y realmente las secuestraban. También el secuestro es equiparable al asesinato. Y cuando alguien era secuestrado, dice la Biblia que cuando se encontraba la persona en posesión de aquella que estaba secuestrada, debía de matarse al secuestrador. No había penas de 20 años ni de 40, la pena era la muerte. Hoy en día mucho cambiaría, ¿verdad? Si a la gente que hace ese tipo de delitos le quitaran la vida, nada más que en nuestro país, con la injusticia que todavía hay, lo usarían para matar a mucha gente inocente, el secuestro, sería un pretexto. Pero bueno, entonces, si la joven desposada daba voces y aquel la forzaba, la violaba, dice la Biblia, vamos a ver el versículo 26, dice que es como cuando alguien se levanta
contra su prójimo y le quita la vida. Es equiparable a un asesinato, porque realmente un abuso sexual puede destruir plenamente la vida de un ser humano. La puede destruir desde muy pequeños, y aunque la persona está viva todavía, realmente en muchos sentidos pareciera como que está muerta. Y hay mujeres que incluso después de una violación, incluso llegan a cometer suicidio, porque no alcanzan, les falta ayuda, no se dan cuenta que son víctimas, que no tienen nada de qué avergonzarse por ellas, ¿sí? Porque fueron víctimas y llegan a recurrir al suicidio o llevan a recurrir hasta la prostitución a veces, pensando que han perdido ya su dignidad, y la dignidad no está en un pedazo del cuerpo de la persona. La dignidad está en la mente, en tus acciones y en lo que tú crees y piensas, no en lo que otras personas pueden hacer, aun cuando, como en este caso, alguien se levanta contra su prójimo. Pero bueno, es un tipo de un asesino. Entonces, si alguien ha cometido una violación, pues Dios lo ve como un asesino. Así es como Dios te ve, aunque tus manos no tuvieron sangre, Dios te ve como un asesino. Hoy en día también se abusa de los hombres. También hay hombres que llegan a ser abusados y se aplica exactamente lo mismo. ¿Qué más? Número 8, y por último, ya dijimos el de la violación, ya dije el secuestro también, que es equiparable. Éxodo 21, versículo 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, dice la Biblia, morirá. ¿Por qué moriría? Porque es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Él pretendía venderla, deshacerse de ella, sacar un beneficio económico. Dice la Escritura, morirá. Ahorita vamos a ver por qué precisamente la pena de muerte no es un pecado, ¿verdad? Vamos a verlo por qué. También esto ha generado un debate y voy a atenerme a lo que es el mandamiento como tal. Y por último, número 8, está el suicida. El que se quita la vida a sí mismo también está cometiendo un pecado. Porque Dios dijo, no matarás ¿a quién? A nadie, ni a ti tampoco. Porque Dios es el que decide cuándo tu vida va a terminar. La piedad alarga los días, la impiedad acorta los días del ser humano. ¿Sí? La impiedad. Hace varios años, en un país, no me acuerdo si era Inglaterra o Escocia, una mujer tenía una enfermedad muy grave de la piel. Tenía muchas manchas, tenía como infecciones, pero era algo extraño. Y el médico durante mucho tiempo la atendió y pues no daba tratamiento, le daba cremas, no daba por qué razón. Y en una ocasión dice esta historia, que estaba el médico en su casa consultándola, y de repente esta mujer que estaba enferma salió por su ventana y se asomó porque vio algo, se asomó. Dice, ay, esa mujer, cómo quisiera matarla si pudiera. Y cuando el médico la escuchó, le dijo, señora, creo que ya encontré la razón de su enfermedad. Dice, ese odio que usted tiene, nunca había pensado eso. Era una época en la cual no se creía que las emociones tenían una afectación en el cuerpo. Pero este médico le dijo, esa es la razón de su enfermedad. ¿Por qué? Porque ha intentado todo lo que la ciencia dice y no hay salida. La mujer tenía un odio tan grande, ahorita vamos a ver ese punto más adelante en la Escritura, que eso mismo le estaba enfermando a ella. Y es cierto, hoy en día la ciencia ha comprobado que el odio, el rencor y la amargura generan daños en tu estómago, en tu sistema nervioso, generan daños en tu corazón, generan daños en todo tu cuerpo, hasta tu piel, ¿sí? También puede ser dañada por el odio y el rencor. Hay una relación directa. Muchas personas mueren de paros cardíacos o de infartos después de un coraje, de un enojo muy fuerte que llegan a tener, de algo que los frustra, y pierden su vida. Por eso la Biblia nos enseña más adelante acerca de ello. ¿Okay? La pena de muerte entonces no es un pecado cuando es ejecutada por las autoridades en un estricto apego de la ley. En Estados Unidos todavía es un país que todavía en algunos estados ya no tienen pena de muerte, pero todavía aproximadamente
30 estados todavía tienen pena de muerte en ellos para ciertos delitos, como matar a un policía, como el asesinato agravado en primer grado, como etcétera. Hay diferentes casos en los cuales la pena de muerte todavía se puede llevar a cabo. ¿Y por qué en Estados Unidos? Porque Estados Unidos es un país cuya constitución fue fundada casi enteramente en la Biblia. Entonces se dieron cuenta que en la Biblia veía que había personas que eran así como, pues no sé, como quizás el animal que una vez prueba sangre y lo va a volver a hacer o lo puede volver a hacer, y mejor era quitar a la persona de raíz, también para dar un escarmiento a la sociedad acerca de lo que podía traer como consecuencia quitarle la vida a otro ser humano. Entonces, era una pena de muerte. Dios puede disponer de la vida de alguien para evitar que el pecado se esparza rápidamente y los demás teman y piensen dos veces si harán alguna maldad. Como decíamos, ¿verdad? Si en nuestro país hubiera pena de muerte y se pudiera ejecutar de manera legal, correcta, y por ejemplo la gente que secuestra, la mataran, le quitaran la vida y además lo hicieran públicamente, ¿sí? Yo pienso que eso disminuiría mucho el índice de ese delito, porque la persona que lo quisiera volver a hacer, pues pensaría muy bien si estar dispuesto a perder su vida por ganarse un dinero. Yo creo que eso ya le pondría mucho más que pensar y no haría tan fácil que hoy prolifere ese tipo de delitos. ¿Pero por qué no proliferan? Porque dice la Biblia que por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone en ellos para hacer el mal. Importante lo que la Biblia nos da. Entonces, Dios también permite las guerras defensivas, cuando un país se defiende de otro de una manera, de un ataque vil, de un ataque que no tiene razón, que es algo para defenderse, no para atacar. Hay países que atacan, que invaden, no por ninguna razón, sino solamente por ambición, por avaricia. Esas guerras son pecaminosas, pero cuando un país se defiende de una agresión por otro, sería igual como cuando alguien defiende su casa. Está permitido entonces participar. Incluso hubo casos en la historia en que los metodistas ingleses se defendieron de los franceses y tomaron armas, incluso eran cristianos, y llegaron a tomar armas para defender sus países de un invasor que venía. Nuestro himno nacional es un monumento a eso, ¿no? Maciosar un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Dice, pienso patria ¿cómo dice? Su patria, ¿qué? Que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Y si es una guerra, gracias, y si es una guerra defensiva, pues no está mal. Defender tu hogar, tu casa, lo tuyo. Y bueno, aquí ya viene una cuestión de ética y aquí podemos hacer muchos debates éticos, teológicos sobre qué dice la Biblia. No es la finalidad, pero es importante mencionarlo, acerca de cómo esto puede operar también. Vamos a leer Romanos 13:1. Vamos a ver excepciones a este mandamiento. Excepciones, ¿cómo dirás tú? Bueno, excepciones para quienes son designados por Dios para poder no observar este mandamiento en ciertas circunstancias. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Número 1, toda autoridad viene de parte de Dios y Dios te pide algo: sométete. ¿Qué es sométete? Obedece. Haz lo que te pide, todo lo que no sea pecado, lo que te pide que sea correcto, hazlo. Sométete. ¿Por qué? Porque la autoridad viene de parte de Dios. Puede ser desde el hijo que se somete a su padre, desde la esposa que se somete al esposo, desde el que paga el impuesto, desde el que obedece una instrucción, desde el que obedece un semáforo. Todo eso es someterte a la autoridad. Hay reglas y tú te sometes a ellas. ¿Ok? Dice, sométete porque Dios es de quien viene toda la autoridad. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Aquí también entra un debate, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay leyes en países que son injustas? El ejemplo que se nos viene a la mente rápidamente es cuando
Cuando Hitler en la Segunda Guerra Mundial instauró un régimen y estableció leyes que eran injustas, donde la gente era encarcelada porque estaba enferma. ¿Qué tenían que hacer los soldados que eran obligados a sujetarse a la autoridad y les pedían encarcelar y a veces incluso matar a la gente que estaba enferma? O sometían a la gente por su creencia, ¿verdad? Los testigos de Jehová sufrieron en ese régimen también. También la gente cristiana, porque expresaba su sentir cuando era en contra del régimen. Bueno, es otra cosa muy diferente. También Daniel vivió en Babilonia, un régimen que era opresivo, que era impío, pero él se sometió a la ley en todo lo que no le hacía ofender a Dios. ¿Sí? Importante. Dice, y los que resisten, siguiente punto, acarrean condenación para sí mismos. De manera general y suponiendo que la autoridad actúa de la manera correcta, si tú te resistes a lo establecido por la autoridad, estás condenándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás resistiendo a Dios. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Como regla general, la autoridad alaba al que hace lo bueno. Es lo general. Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dice la Biblia, ya si no funcionan las palabras, que normalmente deberían funcionar las palabras y poder actuar solamente por lo que la ley dice, bueno, entonces ten cuidado porque también lleva algo que se llama la espada. Y una espada sería como una pistola del día de hoy. La pistola, el rifle, un arma que te puede causar la muerte. Te puede herir, pero también te puede matar. ¿Y quién la lleva? Dice que la lleva la autoridad. ¿Por qué? Porque es un servidor de Dios. Entonces, verso 5, vamos a acabar de leer, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo. Para el cristiano no debe ser el castigo lo que lo mueva a obedecer, sino, dice la Escritura, por causa de la conciencia. La conciencia, el testimonio, el ejemplo, deberían ser lo que debe llevarte a obedecer. Pero bueno, si no, pues también acuérdate que lleva espada. Y también la espada pues pueden ser multas, pueden ser cosas que afecten tu patrimonio y que pueden ser dadas, repito, tomando en cuenta una autoridad que está obrando de manera justa. Ok, entonces, si un policía mata a un delincuente, ¿quién está matando al delincuente? Pues Dios, en última instancia. El policía usó su espada para castigar al que hacía lo malo y a lo mejor el policía no lo quería matar, o a lo mejor sí. Y si lo mata el policía cometió un pecado porque dice la Biblia, no matarás. Pues no, porque estaba haciendo uso de la autoridad que Dios le delegó para cuidar a la población o cuidar o prevenir el delito. Entonces, si eso ocurre, no hay una falta. Entonces, esta es una excepción. Si un soldado mata a otro soldado en una guerra que es defensiva, ¿verdad? Pues no está cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque esa autoridad se la dio Dios para defender lo que es justo. En las guerras, en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, hubo algunas personas que se llamaban objetores de conciencia. Eran personas que se negaron a tomar un rifle. Porque cuando fue la Segunda Guerra Mundial, la gente, los jóvenes no se les preguntaba si querían ir, había la leva y se los llevaban para ser reclutados. O había casos también en que había personas que sí querían servir en el ejército, pero no querían llevar rifles, querían ser, por ejemplo, médicos. Quiero servir como soldado, pero quiero ser un médico, no quiero. Y le dicen, no, es que el entrenamiento te dice que debes llevar un rifle. Tienes que cargarlo, pues no, ni siquiera quiero cargarlo, porque para mí es como cargar un instrumento de muerte. No, pues tienes que cargarlo, no, pues, no lo quiero cargar. Te vamos a arrestar, arréstenme. Te vamos a meter a la cárcel, métanme.
pero no voy a llevar el rifle. Y hubo así hubo personas que no usaron, que no dispararon un solo tiro, pero sirvieron a su país como soldados, como médicos, oficinas de suministros, etcétera. Y sirvieron, pero no quisieron hacerlo. Eran objetores de conciencia, la mayoría de ellos eran personas cristianas o que tenían conocimiento de Dios. Algunos eran adventistas, otros eran protestantes, y se negaron a usar un arma de fuego para poder servir a su país también. Fue interesante. Vamos a ver Lucas 3, versículo 14. Lucas capítulo 3, verso 14. Dice la Escritura: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Unos soldados se acercan a Juan el Bautista para preguntarle qué tenían que hacer. Señor, ¿qué hacemos nosotros para caminar para arrepentirnos? No les dijo que dejaran su trabajo, no les dijo: no, pues no pueden ser soldados. ¿Por qué? Porque puedes matar a alguien, llevas una espada. No, le dijo: mira, número 1, no extorsiones. No uses tu autoridad para socavar el derecho ajeno. 2, no calumnies, porque en una discusión, en un pleito de qué pasó, qué ocurrió, le van a creer más a la que tiene autoridad que al que no tiene. No calumnies, di la verdad. Y 3, conténtate con tu salario. No busques la forma de sacar más ingresos utilizando tu autoridad, robando, mintiendo, engañando, extorsionando, etcétera, etcétera. Todo lo que hoy vemos que lamentablemente a veces llega a ocurrir cuando algunas personas tienen un cargo o autoridad. Entonces, Juan el Bautista no les dice deja el trabajo, les dice haz lo justo nada más. Sí, sigue llevando tu espada, está bien. Más adelante vemos que Pedro entró a casa de un centurión romano a predicar la palabra. Y un centurión no era solo un soldado, era un jefe de muchos soldados. Y dice la Biblia que el soldado se convirtió y vino el Espíritu Santo sobre de él. Y a lo mejor el centurión alguna vez tuvo que matar gente, antes o después, no lo sabemos. No lo sabemos. Hay un caso como de un libro muy bonito que se llama El mártir de las catacumbas, donde se nos habla de un gladiador que se convirtió al cristianismo y que no quiso matar, después de convertirse obviamente a su oponente. Dijo: no voy a matar. ¿Por qué? Porque esto es una diversión, no voy a matar a mi prójimo, y prefirió que lo mataran antes que él matara a otro ser humano. Es un libro muy bonito, El mártir de las catacumbas se llama. Hechos 10, verso 1, vamos a leer el texto solamente, del centurión. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Y fíjese cómo era, verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, dice la Escritura. No estaba peleado ser soldado con ser piadoso. Alguien puede ser policía, puede ser soldado y puede ser cristiano perfectamente, no hay ningún problema. No hay ningún problema, siempre y cuando haga lo que es correcto. Dice: y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vamos a ver entonces la segunda parte. Ya que Dios nos impide todo esto que tiene que ver con la muerte, Dios no solamente quiere impedir lo que nos lleve a ensuciar nuestras manos de sangre, también quiere impedir el estado de ánimo que te puede llevar a esa actitud. Vamos a leer Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, versículo 21. Dice la Escritura en este texto: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿A qué está haciendo referencia el Señor Jesucristo? A Éxodo 23. ¿Te acuerdas del mandamiento? No mates. Está bien, no mates. ¿Y qué pasaba? Que los judíos decían: es que nosotros ya no matamos a nadie, cumplimos la ley. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto
al infierno de fuego. Quiero hacer varias anotaciones en este texto. Lo primero es que Dios quiere evitar el estado de ánimo que te puede llevar a cometer un asesinato. Normalmente cuando una persona mata a otro, a veces no está en sus sentidos. Mucha gente se droga. Muchos soldados que fueron a la guerra desde todas las guerras han tenido que ir drogados al frente de batalla para poder dispararle a su prójimo. ¿Por qué? Porque hay valores, porque está el ver morir a otra persona, no, es algo que lastima a tu propia mente. Entonces la gente, como no está dispuesta a eso o no lo soportan, se drogan. Se drogan para poder matar a alguien. Es algo que lastima mucho, tanto al que es muerto obviamente como al que lo hace. Marca tu vida para siempre. Eso, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Entonces dice la Escritura, no solo te centres en no matar, si no cuidas tu corazón, aunque no mates a alguien con tus manos, puede que tú ya lo desees en tu corazón. Y dice la Escritura, entonces nos previene dos cosas. Número uno, cualquiera que se enoje contra su hermano. Punto número uno, no prohíbe el enojo en sí mismo, porque la naturaleza del hombre tiene un sentido de justicia, que al romperse causa indignación y enojo. Me gusta la traducción King James. La traducción en inglés dice: el que se enoje contra su hermano sin causa. El que se enoje cuando no hay una causa. Si tu hijo te desobedece, como padre es normal que te molestes. Normal. Y si no te molestas, a lo mejor no vas a hacer nada. Y eso le va a hacer daño a tu propio hijo. Entonces nos es necesario indignarnos, sí. Pero número uno, no debe ser sin causa. No debe ser por una causa injusta. Y también debe ser de una forma mesurada. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. O sea, sí, enójate, tienes derecho a enojarte, pero no peques. No dejes que tu ira te haga pecar. No le des el guantazo a tu hijo porque ya te hartó la paciencia, mejor corrígelo antes. Porque si le pegas cuando ya te hartó la paciencia, tú ya estás pecando. Porque tu enojo ya no es enojo, ya es ira. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el hombre corrige las cosas en su ira, todo ocurre al revés. En lugar de que haya un bien, ocurre un mal. ¿Por qué mi hijo no me obedece si lo cosía a palos? Pues por eso, porque obrabas en tu ira, no buscabas corregirlo, buscabas desquitar tu frustración. Y la disciplina no fue creada para eso. La vara es la última de las 4 opciones que tenemos para instruir a nuestros hijos: el amor, el ejemplo, la instrucción, y al último, la disciplina. Al último, ya como última opción, ¿sí? Obviamente que si no hay instrucción, si no hay ejemplo y si no hay amor, pues va a haber una constante indisciplina, y es porque el padre está fallando. Recordemos que los pequeños son masa en nuestras manos. Es algo que vamos a formar nosotros. De una u otra forma vamos a imprimirle lo que nosotros somos, queramos o no queramos. Una parte, ¿sí? Cuando los niños están en edad formacional, en la edad de los primeros 12 años de vida, los niños son formados plenamente. Entonces, lo último es la disciplina. Entonces, no debe ser la ira, no debe ser el enojo. Y dice después la Biblia, entonces, número uno, no prohíbe el enojo en sí mismo, porque el enojo es una reacción natural. Así como el parpadeo es algo que tú lo haces involuntariamente, también la indignación es un sentimiento involuntario cuando tú eres objeto de una injusticia o cuando eres testigo de una injusticia también. Número 2, cualquiera que diga necio. Necio, nuestra traducción sería ignorante, tonto, terco o persona desprovista de inteligencia. Usted le puede poner otros adjetivos. Cualquiera que le diga necio a su hermano, dice. ¿Qué es lo que está debajo en el corazón de la persona que dice eso? El enojo. Ya no sabe qué decirle, pues le dice una palabra más fuerte, más dura, para que haga conocer su enojo. Sí, la maledicencia. La segunda es fatuo. ¿Qué es fatuo, verdad?
una palabra que a lo mejor nos es desconocida. Fatuo significa necio, pero es una palabra más fuerte. Sería como cabeza vacía. Alguien que no tiene cerebro. Hay muchos adjetivos para decir esas palabras. ¿Sí? No voy a decirlas aquí. Puede no ser una palabra altisonante como tal. Si es altisonante ya, lo que decimos que es una grosería, pues mucho más. Es aparte otro pecado. Por eso dice la Biblia, en las muchas palabras no falta el pecado. Sean tus palabras pocas. No te dejes llevar de la ira. Aírate, pero no peques. Sí, enójate, está bien. Que tu hijo no hizo esto, que tu esposo hizo aquello, que tu esposa hizo aquel, que el patrón hizo lo otro, que el trabajador hizo no sé qué. Está bien, sí, moléstate. Pero encausa tu enojo. ¿Qué vas a hacer? Vamos a leer Proverbios 12, 18. Proverbios 12, versículo 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Quién dijimos que llevaba la espada? La autoridad. ¿Y qué hacen las espadas? Pues hieren o matan. Y dice el texto, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay que tener cuidado con nuestras palabras. ¿Qué quiere prevenirte Dios? El sentimiento, el estado de tu corazón, en el cual aunque tú no llenes tus manos de sangre, Dios te está viendo ya como un homicida. Es que, como decimos a veces, ¿no? Si tus ojitos fueran cuchillos o pistolas, ¿qué harían? A veces las miradas dicen más que 1000 palabras. La mirada. Y puede la persona no estar haciendo nada, no decir ni una palabra siquiera. Pero el ser humano, somos el ser creado que tiene más músculos en nuestra cara. Según los estudiosos tenemos más de 120 músculos en nuestra cara, lo cual quiere decir que podemos hacer muchísimos gestos, muchísimas facciones que pueden decir mucho de lo que tenemos dentro de nosotros. Y puede que no digamos ni una palabra. Y con todo, ya dijimos todo lo que teníamos que decir, aunque no dijimos nada. Un gesto, ¿no? Dios quiere prohibirnos todo esto. Entonces, Jesús quiere prohibir, el Señor, los sentimientos que en nuestro corazón nos pueden llevar a eso. Vamos a ver Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Dice la Escritura, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjense, todo aquel que aborrece a su hermano. ¿Cómo puedes aborrecer a tu hermano? Bueno, hay varias formas de que tú puedes hacerlo. Puedes guardarle rencor, puedes guardarle resentimiento, puedes decidir no perdonarle, puedes tener deseos como pensar ojalá se muera, o qué bueno sería que se muriera, ¿verdad? Y puede que ni siquiera los digas, puede que solamente los pienses. Pero Dios, que puede ver nuestra mente y nuestros pensamientos, Él sí alcanza a ver todo eso. Y Él te dice, guárdate. Porque ningún homicida tiene vida eterna permanente. ¿Qué significa vida eterna permanente? Quiere decir una cosa, el apóstol Juan usó una palabra muy elegante para decirte, no vas a ir al cielo, no vas a estar con Dios. ¿Cómo vas a estar en la presencia de aquel que creó a la persona que tú aborreces? Estás aborreciendo a Dios al mismo tiempo. No, pero es que Dios es una cosa. No, es que Dios lo creó. Dios lo creó. Hace rato leía una anécdota de un suajili que se convirtió en suajili, es un africano, se convirtió a Cristo, y oyó como un compañero de él estaba blasfemando el nombre de Dios. Y este hombre africano tomó su sandalia, su guarache, y le pegó a aquel en la espalda fuertemente. Le dio 2 o 3, porque él creía que estaba haciendo una injusticia, pegándole a este otro hombre por lo que estaba diciendo. Y ya se fue muy indignado. Cuenta él mismo que en la noche soñó a Jesús, al Señor Jesús,
y soñó que Jesús le mostró la espalda y vio las marcas de su sandalia en la espalda de Jesús. Y dice, cuando la vi yo me espanté y dije, pues, ¿cuándo te golpeé? Y se acordó de lo que le hizo a su compañero. Dice que él tuvo mucho temor y fue a pedirle perdón a su compañero. Te pido perdón por lo que te hice, pero tú tienes que pedirle perdón a Dios por lo que dijiste, le dijo. Pero yo no tenía derecho a tratarte de la forma que te traté. Y entendió que no podía él hacerse justicia. Otro hombre le dijo, un pastor le dijo a otro hombre, es que voy a vengarme de mi adversario. Y le dijo él, pues entonces eres un ladrón. Dijo, ¿ladrón? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, mía es la venganza, dice Dios. Y si tú te vengas, le estás robando a Dios el derecho que Él tiene. Dice que Él se va a vengar, no tú. Si tú te vengas, le robaste, usurpaste el lugar de Dios para la vida de esa persona. Y sí es cierto. Dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Y qué nos dice Dios a nosotros? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Dios no solamente nos prohíbe guardar un deseo malo en nuestro corazón contra otra persona, nos manda lo contrario. Vamos a ver Romanos 2. Vamos a leer Romanos 2, versículos 15 y 16. Dice la Escritura, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Okay? Dice la Escritura que un día Dios va a juzgar los secretos, los pensamientos. Hay gente que a veces es muy callada, no dice nada. Y tanto es malo ser parlanchín, hablar de todo y no callar, sino dar espacio a hablar, como es malo también ser tan callado que nunca puedas hablar con tu prójimo lo que tienes que atender. Por eso la Escritura nos enseña que es muy importante guardar una relación buena y sana con todos los seres humanos. Vamos a leer Hebreos 12:14, 3 textos que quiero que leamos. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Con cuántas personas tienes que seguir la paz? Con todas. Pero ¿y el que no es cristiano? Yo no veo que aquí diga con todos los cristianos. Dice con todos. Con todo el género humano. Romanos 12:18. Romanos 12:18 nos da una razón. Hay veces que no depende de ti, pero hay veces que sí depende de ti. Dice la Escritura, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice la Escritura, estar en paz con todos los hombres. Te da una acepción, si es posible. Hay veces que no es posible, hay veces que no depende de ti. Hay veces que la situación ya está fuera de tu alcance. Si a alguien no le gusta tu color de piel y se enoja contigo, pues no puedes hacer nada. Si alguien se enoja porque buscas a Dios o eres cristiano, pues lo siento, no voy a dejar de ser cristiano para que tú estés bien conmigo. Ahí no depende de ti. Pero en todo lo que dependa de ti, te dice la Escritura, que estés en paz con todos los hombres, con todos. ¿Y cuántas personas, cuántos seres humanos fallan? Y qué difícil es encontrar una persona que no tenga problemas con alguien. Es bien complicado. Quizá por eso dice la Biblia, Señor, ¿quién entrará a tu santuario? Como decir, híjole, ¿dónde me encuentro uno? Uno que tenga el amor, la sabiduría, la inteligencia, el amor a Dios, porque el amor a Dios es también amar a tu prójimo, ¿verdad? Son los 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil es encontrar una persona que no tenga un pleito con alguien. Un pleito no resuelto, me refiero. Que lo lleve a la amargura, al rencor. Que lo lleve de alguna forma a una situación de la que estamos viendo aquí.
algo que sí depende de ti. Vamos a leer Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Es curioso, pero aquí, precisamente entendiendo el poder que tienen nuestras palabras para destruir o para edificar, te dice el texto, no andes chismeando. ¿Por qué? Porque Dios lo ve esto como un atentado contra la vida de tu prójimo. Por eso dice en Isaías 1, llenas están de sangre vuestras manos. Y dirá uno, pero yo no he matado a nadie. Bueno, a lo mejor no físicamente, pero ¿qué tal tus palabras? ¿Qué tal tus sentimientos? ¿Qué tal los insultos? ¿Qué tal las acciones? ¿Qué tal los chismes? ¿Qué tal lo que hablaste en oculto y que nadie supo? Pero le dejaste un problemón a una persona en su vida por rencor, por odio, por lo que tú quieras. ¿Sí? No atentarás contra la vida de tu prójimo. Es un atentado a la vida. Por eso la Biblia nos da pautas, nos da formas, nos da medios, nos da formas de cómo resolver las dificultades que tengamos. ¿Por qué? Porque si no lo resolvemos de la manera correcta, vamos a caer en esto. Vamos a acabar atentando contra la vida. Y además, no es que yo no quería matarlo, ¿cómo crees tú? Pero eso fue lo que hiciste. Destruiste su vida, destruiste su matrimonio, destruiste su relación, lo dejaste sin empleo, le hiciste un chisme. Cuando una persona en Estados Unidos la van a llevar a testificar en un jurado, número uno, le ponen una Biblia, y en la Biblia le hacen que ponga la mano encima, y la persona que está tomándole el juramento, que a veces es el fiscal, le dice, jura decir la verdad, solamente la verdad, y nada más que la verdad, de lo que ocurrió respecto a fulano, se lo juro. Y luego le dice, recuerde que lo que usted diga en esta corte puede destruir la vida de un ser humano y de los que dependen de él. Recuérdelo. Y entonces le toman su declaración. O sea, es muy solemne. ¿Por qué? Porque lo que tú digas puede destruir la vida de una persona. Si tú dices algo que no es, dices algo que sí es cuando no era, puedes destruir la vida de tu prójimo y es como si lo hubieras matado. No, pero yo no tengo sangre, nunca he agarrado un cuchillo para nadie, una pistola, nunca he amenazado a alguien, no importa. Tus palabras. Por eso hay un texto que dice, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y se refiere a eso, que a veces con nuestras palabras podemos matar o podemos edificar. A eso se refiere el daño que va a dejar, en un caso legal obviamente, tú testificas o te vendes, ¿verdad? Como algunos fácilmente lo hacen por dinero. Se venden, testifican para de un sentido u otro. Asesinos, Dios los ve como asesinos. Están destruyendo la vida. En la Biblia tenemos un caso de un hombre que no quería vender su viña. Consiguieron testigos falsos, testificaron que había cometido un delito que merecía la muerte. Se pusieron de acuerdo, eran 2 testigos y lo mataron. Esos hombres fueron culpables de la muerte de ese hombre que murió. Se llamó Acab, está ahí en el libro de los Reyes. Entonces, mis amados amigos y hermanos, quiero concluir este texto diciendo que es muy importante que cuidemos nuestras relaciones. Yo sé que difícilmente, aunque cada vez por toda la maldad que hay, es más fácil que haya personas que hayan herido a su prójimo, que hayan llegado a cometer un homicidio, pero la mayoría de la gente no va a cometer un homicidio. Es muy difícil, pero si no cuidas tus relaciones personales, si no cuidas la manera en cómo te relacionas, si no cuidas la forma en cómo es tu trato con tus semejantes, puedes llegar a caer en esto que estamos viendo el día de hoy. No permitamos que nuestra boca sea un instrumento de muerte, sino que nuestra boca sea para edificar, para bendecir, para glorificar a Dios. Dice la Biblia, de una misma fuente, no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. O el agua es dulce o el agua es amarga, pero no puede haber las 2 fuentes. Dice, no hagan eso, no hagan eso. Con la misma boca
Vamos a ver por último en Santiago este texto, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 12. Lo voy a leer solamente y lo vamos a entender perfectamente. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fíjense, mortal, es una paráfrasis, pero está dándonos a entender cosas verdaderas. Con ella, verso 9, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Un pastor estaba platicando con un hombre y aquel hombre le decía, era cristiano también, le decía, creo que tengo muy mal genio y carácter porque mi padre tenía muy mal genio y carácter. Y he escuchado que los psicólogos dicen que heredamos partes del carácter de nuestros padres. Y el hombre se justificaba. El pastor le dijo, oiga, pero usted no ha nacido de nuevo. Dice, sí. Dice, ¿y no es acaso su Padre Dios? Dice, pues claro, la Biblia dice que nacemos y somos nuevas criaturas. Entonces, ¿y qué parte del carácter de su padre ha heredado? Si tu padre está bien, tu padre biológico puede haberte dejado muy mal ejemplo, pero si has nacido de nuevo, ¿qué parte del carácter de Dios has heredado ahora? Y pareciera que muchos a veces se pueden excusar, es que así somos la familia. Es que así hablamos nosotros. Es que yo me crié de esta forma. Pues sí, puede haber muchas cosas que sean desventajosas y que te hayan llevado a tener una mala formación en tus hábitos y tu vida. Pero cuando venimos a Dios tenemos que cambiar eso, a fin de que nuestra vida se adapte a lo que Dios quiere. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a estar de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Dios es muy bueno y el Señor quiere que nuestras vidas puedan ser utilizadas para bien. Quiere que nuestra boca sea un instrumento de bendición. Y ha puesto talentos y ha puesto muchos medios en tu vida para que puedas servir a Dios. Vamos a agradecer a Dios por esta palabra. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora, porque tú nos haces comprender lo que esperas de nosotros, Señor. Nos dejas asimismo también mirar qué importante es, Señor, el cuidar nuestra palabra, el cuidar nuestros sentimientos, el cuidar, Señor, la forma en cómo nos dirigimos a nuestro prójimo. Te damos gracias porque vemos que la vida es sagrada en todo aspecto, Señor. No solamente la vida biológica, sino también la salud espiritual y aún mental de los seres que viven cerca de nosotros, Señor. De nuestros semejantes, aún de los, quizás hasta de los animales que nos acompañan, Señor, las mascotas. Tú tienes en grande valía, quizá por eso dice en tu palabra que la creación misma gime, esperando la redención y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Enséñanos, Señor, a guardar tu palabra.
Guíanos para andar conforme a tu justicia y seguir tus mandamientos tal cual tú lo quieres, Señor. Te damos hoy gracias, pues tu palabra nos ilustra, nos enseña, nos amonesta, nos advierte a fin de que seamos personas de bien, que utilicemos cada beneficio y cada talento que nos has dado para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor.